Qué caliente este país, tantos chismes entre políticos, legisladores, gente pública. En estos días era con periodistas el chisme. Eso se opacó, ya se aplacó, esa es la palabra. Ahora es el chisme a lo grande, entre jueces por un lado, diputados con el jefe de la policía, con el director local. Ay, hombre. El abogado Mayovanes Reyes está con nosotros. Saludos. Saludos, Tony, y a todo el público que sigue este espacio y nos sigue como cada jueves acá. Así es. Hablemos de leyes, a propósito de algunas leyes que están en debate actualmente, que si se envían a comisión, que si se aprueba en primera lectura, que si es una segunda lectura, que si es un proyecto de ley, que si es un anteproyecto. Claro, en estos momentos que se habla tanto de ley, como usted señala, pero ¿qué es una ley? Bueno, en sentido amplio, una ley no es más que el conjunto de normas coherentes, establecidas de manera permanente y que son establecidas de manera obligatoria, que regulan lo que es el libre albedrío del hombre. Es decir, el conjunto de normas que son establecidas por el legislador. Pero, ¿quiénes tienen iniciativa de ley? Bueno, el artículo 96 de la Constitución de la República establece que tienen iniciativa de ley los senadores y senadoras, los diputados y diputadas, el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales y la Junta Central Electoral en asuntos electorales. Por otro lado, entonces tenemos las leyes. No todas las leyes son iguales. Tenemos leyes materiales, leyes formales, leyes generales, leyes especiales, leyes forzosas y leyes no forzosas. Existe también la iniciativa popular que permite a la población con un número X de firmas elaborar y presentar un proyecto de ley. Eso está en la Constitución. Claro, el artículo 97 de la Constitución establece que el 2% del electorado puede someter un proyecto y tendría fuerza como proyecto de ley. El 2% ahí pudiese presentarlo. Pero, ¿qué Vamos a corroborar ese dato, siga. Sí. Entonces, ¿qué es una ley material? Bueno, una ley material usualmente tiene que ver con todo un aspecto amplio en sentido del derecho. Mientras que una ley formal se da en situaciones particulares, en situaciones específicas, pero que tienen fuerza de ley. Ejemplo, el permiso que debe de ser otorgado por el Senado al presidente de la República cuando se va a ausentar del país por unos 15 días. Por otro lado, entonces tenemos lo que son las leyes generales, que tienen que ver, que se aplican casi a una generalidad de la población, como el Código Civil, que se aplica que en situaciones comunes a todos. Pero tenemos también, Tony, lo que son leyes especiales. Dame la oportunidad de leer el artículo 97 de la Iniciativa Legislativa Popular. Se establece la Iniciativa Legislativa Popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del 2% de los inscritos en el registro de electores podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa. Lo que vale preguntarse ahora es si existe ya esa ley especial. Porque hay una serie de mandatos de la Constitución del 2010 que no terminan de cumplirse. La Constitución del 2010 ordena la celebración de 3 pactos: el pacto educativo, el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Solo el educativo está aprobado. La Constitución del 2010 manda la ley de ordenamiento territorial. ¿Es así? 8 años llevan los legisladores corriéndole como el diablo a la cruz a ese proyecto. Y hay que ver si esta ley especial, yo dudo que esté aprobada, para que se organice la forma en que un grupo de ciudadanos no menor del equivalente al 2% de los inscritos en el registro electoral, puedan tener la iniciativa legislativa popular. Para una ley, claro. Siga usted. Entonces, tenemos también, por un lado, lo que son leyes especiales. Bueno,
¿Qué es una ley especial? Son las leyes que regulan ciertos aspectos específicos. Por ejemplo, el Código del Menor, la Ley 136-03, regula asuntos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. También tenemos la Ley 63-17, que es la Ley de Tránsito. Es una ley especial en ese sentido. Pero tenemos también lo que son las leyes forzosas, que tienen que ver casi y abarcan todo el espectro del derecho público, el derecho coercitivo, derecho penal, y otras leyes que son ya más bien de interpretación y leyes supletorias. Cuando usted se refería, bueno, a esto del ordenamiento territorial, aquí entonces entrarían lo que son las leyes orgánicas, que una ley orgánica, la Constitución lo establece, que son las leyes que tienen que ver con los derechos fundamentales, derechos con la demarcación territorial, también las leyes que tienen que ver en el sentido para asuntos electorales, también las leyes que aplica el Estado en lo que tiene que ver con el financiamiento público. Esas leyes se aprueban con las dos terceras partes de la matrícula presente en la Cámara que lo esté conociendo. De ambas cámaras. Que es lo que tiene el tranque con la ley de partidos, sí, que todavía no se ha podido construir una mayoría que equivalga a esas dos terceras partes. Así es. O sea, Leonel Fernández no tiene esa mayoría, Danilo Medina tampoco la tiene, y se está tratando de lograr una mayoría con la participación del PRM. Sí. Se habla de que el sector Luis Abinader estaría por empatar el proyecto con el sector Danilo Medina. Pero entonces las primarias, en vez de ser cerradas como las quiere Danilo Medina, sería bajo el modelo de mixtas. Sí, claro. Entonces están también las leyes ordinarias, que son las leyes que necesitan para su aprobación la mayoría, la totalidad de los votos. Entonces, con esto que usted señala, aquí se da algo especial en torno a esto de esta ley que usted menciona y que no ha pasado. Pero hay procedimientos establecidos en la Constitución para la promulgación, para la aplicación y que se conozca una ley. Es decir, hay una parte que son las discusiones legislativas, la observación, que es del Poder Ejecutivo, observación o la aprobación, luego la promulgación y la publicación de dicha ley. ¿Qué sucede en cuanto a esto? La Constitución establece que una vez hay un proyecto de ley, la Cámara que lo conoce lo remite a la otra Cámara, esta hará modificación, o si no, si entiende que está bien, la remite al Poder Ejecutivo. Si le hace alguna modificación, esta vuelve a la Cámara de donde fue emanada en un principio, y entonces esta, a su vez, si la acepta, la remite al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo ahí tiene la obligación de promulgarla en un plazo, en principio, de 10 días, es decir, de 2 legislaturas. El artículo 101 habla sobre la promulgación y publicación de las leyes. De la ley, claro. Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los 10 días de recibida. Si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgación será dentro de los 5 días de recibida, y la hará publicar dentro de los 10 días a partir de la fecha de la promulgación. Sí. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas, y el presidente de la República que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará. Sí. Ese es el 101 de la Constitución Dominicana. Entonces, ¿qué se ha dado aquí también? Que cuando hay una ley que una Cámara la rechaza y la otra no se pone de acuerdo, entonces el Poder Ejecutivo tiene la facultad, que lo establece la Constitución, para convocar a las dos cámaras y en ese sentido buscarle una salida. En este caso, cuando se da esa situación, la misma Constitución establece que no hay perención de dicha ley, porque en principio las leyes, los proyectos de leyes tienen
un plazo para que se conozca, un tiempo estipulado, y si no se conoce, entonces será rechazado y hay que esperar para introducir otra legislatura. Entonces, en este caso se ha dado esto, que el Poder Ejecutivo convoca a las dos para que se forme una comisión a las dos cámaras, y entonces es lo que se ha dado. También está, Tony, lo que es la publicación, la duración, la vigencia de una ley. ¿Cuál es la vigencia de una ley? Bueno, está determinada la vigencia de una ley entre la fecha de su publicación y su promulgación. La Constitución lo establece, pero también el Código Civil en su artículo 1 lo estipula también la vigencia. Para el Distrito Nacional, la vigencia de una ley empieza desde el primer día de su publicación. 24 horas. Y para las demás provincias desde el segundo día 48 de su horas. publicación. Hay también un asunto importante que es el Vacation Ley, cuando la ley está de vacaciones, que no es más, sí. Qué bonito suena eso. Sí, Vacation Ley, que es cuando una ley que ya es promulgada, pero sucede que no ha entrado en vigencia. Usualmente, en estos casos, la misma ley estipula, por ejemplo, la ley estipula, esta ley entrará en vigencia 12 meses después de cuando es promulgada. Se dan unos plazos, sí, para adecuar las estructuras. Es una situación que crea en un momento una SEC jurídica en torno a esa materia que esté regulando esa ley mientras entre en su publicación. Tal situación se dio cuando el Código Procesal Penal se ha dado con muchísimas leyes. La adecuación del 2002 se dio con la ley la ley de tránsito reciente, la ley también de movilidad vial, sí, la ley de lavado de tierras, activos, sí, la ley de sociedades comerciales, también la ley de quiebra, que tiene otro nombre, la ley de reestructuración. Entonces, y liquidación de sociedades comerciales. El Vacation Ley lo que crea es como ese vacío mientras entre en aplicación. Un periodo especial para su aplicación. El Código Procesal Penal, como lo decía, del 2002, Ley 176-02, entró en vigencia en el 2004. A pesar de que fue promulgado en el 2002. Ahí se dio esa situación. Para la próxima semana me gustaría que hablemos de la interpelación a funcionarios públicos. Sí. Y en su defecto también de las invitaciones que se suelen hacer a funcionarios para que vayan a responder preguntas de los legisladores. De acuerdo. Y de las sanciones que acarrea la interpelación, el juicio político, etcétera, etcétera. Claro. Gracias a Mayovanex. ¿Algo más? Bueno, a la gente que nos siga a través de nuestro canal de YouTube, Orientación Jurídica con Mayovanex Reyes. Ahí está, Orientación Jurídica con Mayovanex Reyes. Búsquelo en YouTube. Gracias al licenciado Mayovanex Reyes por estar con nosotros en esta parte del programa. Lo que sigue es la declaración del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, aclarando el tema de la prohibición por parte del Pleno de la campaña electoral adelantada. Está poniendo el punto sobre la I con esto, el presidente de la Junta Central Electoral. Con esta despedimos. De esa justicia, de esa igualdad, la Junta entendió conveniente y prudente tomar una acción administrativa. Nosotros no hemos dictado todavía ningún reglamento en particular, pero también se ha dicho, de alguna manera alguien ha dicho, que la Junta tuvo una especie de contradicción, y eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque el mismo motivo que tuvo la Junta para no reglamentar a petición de Alianza País en un momento determinado, que es que la campaña electoral no ha comenzado, es el mismo motivo que ha esgrimido para en este caso tomar una acción administrativa, suspendiendo los actos de caravanas públicas y de proselitismo en las calles. Continuamos esta cobertura. Nos encontramos en